18 de febrero de 2014, expediente 030-2013 CG-INS, administrados Percy Antonio López Amaro con DNI número 10-050424, Carlos Alberto Torres Paucar con DNI número 07-177423, Yehudy Natalio Chirino Berrocal con DNI número 09835917, abogado Julio César Castillo Quirino, con registro CAL número 26720. Vista de la causa, expediente 030-2013 CG-INS, se hace el llamado a los administrados Pérez y Antonio López Amaro, Carlos Alberto Troncos Paucar y Yehudy Natalio Chirino Berrocal, y a su abogado Julio César Castillo Quirino. Cuenta, por favor. Señor presidente, señores vocales, expediente 030-2013 CG-INS. Doy cuenta a usted que los señores Percy Antonio López Amaro, Carlos Alberto Troncos Paucar y Yehudy Natalio Chirinos Berrocal, administrados de esta causa, interpusieron recursos de apelación contra la resolución 001-030-2013 CG-SAN del 27 de diciembre del 2013, emitida por el órgano sancionador que impone las sanciones de 4 y 3 años de inhabilitación respectivamente para el ejercicio de la función pública, al haberse determinado la existencia de responsabilidad administrativa funcional por la comisión de las infracciones en ella descritas. Habiendo solicitado en forma oportuna y conforme al reglamento del Tribunal aprobado por Resolución de Contraloría 244-2013 CG, el uso de la palabra para su abogado Julio César Castiglioni Giglino, con registro CAL número 16720, en representación común de los administrados Percy Antonio López Amaro, Carlos Alberto Troncos Paucar y Yehudy Natalio Chirinos Berrocal. El uso de la palabra fue concedido en virtud del decreto 16-2014 CG-TSRA del 31 de enero del 2014 y por un tiempo máximo de 10 minutos. Es todo lo que doy cuenta a usted, señor presidente, de la presente audiencia pública. Muchas gracias. El señor abogado Julio César Castiglioni tiene el uso de la palabra por el tiempo que se le ha concedido. Gracias, señor presidente, señores integrantes de este máximo tribunal. Quisiera, la cuestión previa, señor presidente, preguntar a su presidencia si los recursos de apelación han sido acumulados, toda vez que en los casos del señor Percy Antonio López Amaro y Yehudy Natalio Chirinos Berrocal, quienes son mis patrocinados, los hechos son similares. Sin embargo, en el caso del señor Carlos Alberto Troncoso Paucar, los hechos son distintos. Y en la notificación que se nos ha hecho llegar, se señala que el recurso de apelación interpuesto cumple con los requisitos del mismo y conceden la apelación. Porque además, señor presidente, con mucho respeto, si esto fuese así, por 3 patrocinados se me están concediendo 10 minutos. Con lo cual se me está recortando el derecho de defensa, la tutela administrativa, la pluralidad de instancias, que deberían ser de estos procedimientos estrictamente garantistas, para garantizar precisamente los derechos de mis patrocinados. Los recursos no están acumulados, los recursos corren conjuntamente conforme han sido interpuestos. Y el tiempo está corriendo, doctor. Gracias, señor presidente. Usted, como un eminente constitucionalista, sabe que una de las garantías del proceso y del procedimiento es respetar el derecho de defensa. Bien. En primer lugar, viene en grado de apelación la resolución 001-030-2013 en lo que respecta a mi patrocinado Percy Antonio López Amaro. Esta resolución transgrede los principios constitucionales de congruencia, determinación de los hechos, tutela administrativa, debido procedimiento,
legalidad y tipicidad. En lo que se refiere a mi patrocinado Percy Antonio López Amaro, se señala lo siguiente, que en su condición de jefe del área usuaria y como gerente encargado de obras y desarrollo urbano, solicitó una subestación eléctrica trifásica con una demanda para contratar en favor de la Municipalidad Distrital de Santa Anita. Ese es el primer punto que se le atribuye. El segundo punto que se le atribuye el plazo de ejecución de 25 días, que supuestamente fue reducido, y el tercer punto, que no se puso el celo correspondiente en la carta fianza, y el cuarto punto, que supuestamente de forma irregular, dio la conformidad del servicio como área usuaria. Pues bien, en los hechos acreditados, en primer lugar, en el punto 1, no se acredita, en la parte 3.81, no se acredita la comisión de infracción prevista en el literal E del artículo 7 del reglamento. En consecuencia, pasamos inmediatamente sobre el plazo de ejecución de 25 días calendarios. El órgano instructor señala que el área usuaria no especificó cuando hizo el requerimiento que el tiempo que debería tenerse para llevarse a cabo la adquisición de este bien. Y al no hacer el área usuaria, el comité especial para llevar a cabo este proceso estableció en 25 días. El órgano instructor dice que este plazo de 25 días, diferente a las propuestas que inicialmente, diferente a las no propuestas, sino a los estudios de mercado que se hicieron, que eran de 75 y 90, transgrede los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley de Contrataciones, porque se atenta contra el derecho de la participación de otras personas. Y señala de que va en contra de la resolución 018/2002-EM-DG, publicado el 22 de septiembre, normas de procedimientos para la elaboración de proyectos de ejecución y obras del sistema de distribución. Sin embargo, a nuestro modesto entender, hay un gravísimo error. Este decreto supremo, efectivamente, de resolución directoral, 018/2002, normas de procedimiento para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en medida de tensión en zonas de concesión y distribución. Y en los puntos 1 dice establecer los requisitos, procedimientos, responsabilidades y plazos a cumplir con los interesados proyectistas, contratistas, concesionarios en la elaboración de proyectos y ejecución de obras correspondientes a los sistemas de distribución y utilización de media tensión que desarrollen entre la zona de concesión de un concesionario de distribución. Corresponde a los proyectos de obra en desarrollo en los diferentes sectores típicos de distribución, dentro de la zona la concesión y concesionario, la distribución de electricidad, que comprende lo siguiente: subsistema de distribución, subsistema de distribución secundaria, instalaciones alumbrado público, conexiones domiciliarias, sistema de utilización en media tensión. ¿Y qué es lo que hizo la Municipalidad Distrital de Santa Anita? El proceso era la contratación del servicio de instalación del suministro eléctrico para el policlínico municipal. Es decir, el órgano instructor, a lo largo del informe, cita una resolución directoral no competente. En forma aislada extrae algunos puntos, pero que no es el dispositivo competente que se rigen para este tipo de adquisiciones, las cuales no están reglamentadas. Entonces se señala, señor presidente, dignos magistrados, que en este dispositivo el plazo es de 24 días útiles y que mis patrocinados habían establecido 24 días calendarios, y en lo cual habría atentado contra el derecho de participación de otras personas en el proceso de selección. Al mismo tiempo, se señala, señor presidente, que, retrocediendo en este punto, cuando se establece en la parte final, se hablan dos aspectos. Además de lo señalado, se ha acreditado que la empresa Orión Ingenieros Contratistas Generales SRLA ha comprado los principales insumos, cables, transformador, subsistema, es decir, con lo cual sabía que se iba a llevar a cabo este proceso. Cuestión bastante subjetiva. En el derecho no se puede hacer acrobacia, más aún en el derecho sancionador. El derecho sancionador se rige por los principios de legalidad, tipicidad,
y en consecuencia no se puede hacer aspectos subjetivos, ni menos hacer interpretaciones de la norma en el derecho sancionador porque sanciona una conducta reprochable. Al mismo tiempo se dice que la empresa Contratistas Generales conocía el resultado del proceso de selección incluso antes de haber sido convocado, y durante toda la secuencia de la resolución se habla a título personal. En el caso de mi patrocinado y mi siguiente patrocinado dice, él elaboró las bases, él no se opuso, él no hizo tal cosa. Es decir, estamos también desconociendo la normatividad de las contrataciones. En las contrataciones el comité es autónomo una vez designado por el titular y sus integrantes son solidariamente responsables, es decir, la decisión es colegiada, con lo cual no se puede decir el presidente elaboró las bases como aquí se dice, el presidente elaboró el estudio como aquí se dice. Es decir, lo que hay es una direccionalidad y un prejuzgamiento a los integrantes del comité. Respecto a la carta fianza de seriedad, y en esta parte no se señala que se ha acreditado responsabilidad, se dice solamente de que habrían incumplido este plazo. Sin embargo, en la parte final dicen que había una responsabilidad. Respecto a la verificación de la carta de la seriedad de la oferta, esta sí en alguna medida merece alguna atención, porque de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, la Ley de Contrataciones del Estado, tanto el artículo 55 del reglamento y el artículo 45 de la ley, establecen que las empresas que postulen deben presentar cartas fianzas y estas empresas deben presentar cartas fianzas por aquellas instituciones acreditadas en la Superintendencia de Banca y Seguro. Estas son unas cartas fianzas que sí han sido presentadas de una cooperativa que no son falsas, pero que no estaba inscrita en la Superintendencia de Banca y Seguro. Es una omisión, pero no significa que en modo alguno una responsabilidad tan grande, ni de una manera que se le pretenda sancionar de la forma como se quiere sancionar a mis patrocinados. Sobre el otorgamiento de la conformidad de la prestación, en la página 12 dice, no se cuestiona esto, ya que corresponde al área de administración dar la conformidad. Sin embargo, en la página 13, cabe mencionar que el administrado como gerente encargado de obras y desarrollo tenía la función de supervisar el control y no se opuso a que la ampliación del contrato y que éste debería cumplirse. Perdón, aquí también hay un error. El comité especial es designado para un proceso, lleva a cabo el proceso de selección, otorga la buena pro y ahí termina su función. La ejecución del contrato corresponde a las áreas administrativas. O sea, mi patrocinado se le está sancionando. ¿Por qué? ¿Por ser miembro integrante del comité o por ser integrante de la administración municipal en la ejecución contractual? Que no correspondería a él verificar la ejecución contractual, porque la ampliación se produjo por otras circunstancias. Cuando revisamos la parte de las infracciones, penosamente, y voy a decir algo que no debo decir, presidente, pero en el derecho siempre las cosas tienen que ser claras, actuó parcialmente, elaboró las bases administrativas del proceso de elección, donde estableció sustentos sin plazos y sin ejecución, benefició al postor, se favoreció al postor, suscribiendo un convenio para que puedan hacer en 25 días el proceso, además omitió verificar la carta fianza. Es decir, estoy repitiendo estos términos, estos adjetivos, porque solamente se dirigen en tema personal, no se dirigen en función del comité. Fue de su conocimiento la modificación del plazo para pactar mediante un acta el día de la suscripción del contrato. No se pronunció sobre las observaciones e irregularidades en la modificación de la ampliación. Y esto es un tema que no le corresponde porque sencillamente no era el responsable de la ejecución. Si estamos hablando, como ya dije, de lo que es el proceso de selección, la ejecución corresponde a otras áreas. Finalmente se dice que se han violado los principios de probidad sin el mayor sustento y de neutralidad en el Código de Ética de la Administración Pública. En cuanto a las responsabilidades, las circunstancias que fueron de infracciones, no se le encuentra ningún tipo de responsabilidad en la primera etapa, y el grado de participación del hecho imputado, dice, actuando parcialmente, favoreciendo al contratista. Él fue quien elaboró las bases, en las que incluyó plazos
hasta de 4 veces menores a los autorizados. Y tuvo conocimiento de la modificación y la presentación del acta en la cual se llevaba a cabo la ejecución contractual. Evidentemente lo que hay es una incongruencia en los hechos acreditados con los hechos que se están sancionando. Y en consecuencia, evidentemente, la resolución recurrida transgrede el debido procedimiento, la tutela administrativa, el derecho de defensa, la congruencia que debe tener toda resolución administrativa, porque evidentemente una resolución que no guarda los elementos fundamentales y básicos de una estructura de una resolución causa indefensión, y al causar indefensión se atenta contra el debido procedimiento. Por estas consideraciones, señor presidente, señores integrantes de este digno tribunal, a nombre de mi patrocinado Percy Antonio López Amaro, solicito se declare fundado el recurso de apelación y en consecuencia se proceda a absolverlos, revocando la apelada, y se proceda a absolverlos de los hechos que le atribuye el órgano instructor. A continuación voy a pasar a informar sobre mi segundo patrocinado. Doctor, yo a usted ya 14 minutos. Yo le rogaría que haga un esfuerzo de síntesis para poder concluir con su informe. Este es similar al otro, doctor, no se preocupe. Aquí estamos. Gracias, presidente, gracias, señores integrantes de este digno tribunal. Y vengo en representación de mi patrocinado Yehude Natalio Chirinos Berrocal contra la resolución 001. En igual manera, en los hechos acreditados, se le atribuye la verificación de la carta fianza y de los 25 días calendarios que establecieron para la presentación. Cuando se dice de que se establecieron 25 días, que el área usuaria no estableció que se deberían ser los plazos que debería presentarse, lo que se estaba requiriendo, y quien lo consignó fue el comité especial. Entonces se dice que se ha atentado contra el derecho de otros postores, que se compraron 7 bases y que nadie postuló porque sencillamente el plazo de 25 días era muy corto. Cosa que no es verdad, porque cualquier postor que quiere postular y que compra las bases hace la observación, hace las preguntas, la observación de las bases, y ahí viene la integración de las bases. Y en la observación de las bases yo puedo decir, señor, el plazo es muy corto, y le puedo llevar un cronograma, señor, esto es así, y en consecuencia el comité está en la obligación, porque corre traslado a los otros postores, que el plazo que se ha establecido no es el real, y en consecuencia en la integración de las bases esto se puede subsanar. Pero si solamente hay un postor y no hay ninguna observación, muy fácil, es decir, y de forma alegre, no postulé porque el plazo era muy corto. Pero la gran pregunta es, ¿qué norma se ha violentado al establecer el plazo de 25 días? ¿Qué dispositivo se ha violentado? En el derecho sancionador, principio de legalidad y principio de tipicidad. Duras lex es lex, la ley es dura y hay que cumplirla. Simplemente se está haciendo acá aspectos subjetivos que con eso se perjudica la participación de otras personas. Y en cuanto los mismos aspectos subjetivos que se señala sobre la instalación, que ya conocía la empresa, que la empresa compró antes los repuestos. Dicen los principales insumos, cables, transformador, subestación eléctrica para la realización del servicio de instalación. Esto me llama poderosamente la atención. Quiere decir que una empresa no puede comprar estos insumos porque solamente tiene su único proveedor, la Municipalidad Distrital de Santa Anita. Si yo soy una empresa, puedo abastecerme de stock para poder brindar el servicio a nivel nacional. Entonces, es decir, está acreditado que compraron ello y por eso estaban beneficiando a esta empresa. Es un aspecto subjetivo, y en materia sancionadora no se nos puede sancionar por aspectos subjetivos. En materia sancionadora, esta es la norma prohibitiva, y usted ha hecho esto, ha condicionado su conducta a la norma prohibitiva, y en consecuencia es sujeto de sanción. Porque hacer interpretaciones, como dice la ley de procedimientos administrativos, en el principio de legalidad, precisamente hacer interpretaciones extensivas, atenta contra el derecho fundamental de la presunción de inocencia y contra el debido proceso. En el derecho sancionador es la tipicidad y la legalidad la que rigen los
procedimientos. Respecto a la verificación de la carta fianza, como vuelvo a repetir, la carta fianza no es falsa, la carta fianza ha sido entregada por una cooperativa y quizás sí hay una observación, la cual hidalgamente yo la reconozco, que la cooperativa no estaba bajo los alcances de la Superintendencia de Banca y Seguro. Las infracciones, en este caso sí, las infracciones no guardan mayor relación que en el caso anterior, con la parte de los hechos acreditados, con los alcances de la responsabilidad. Y también se repiten los aspectos subjetivos en cuanto a los hechos que supuestamente se habrían cometido. No cuestionó la carta fianza, desde la elaboración de las bases, que se benefició al postor, admitió la presentación de la carta fianza y atenta contra la ética y la probidad en el ejercicio de desempeño. La ética y la probidad en el ejercicio de desempeño son valores morales y en consecuencia los valores morales tienen que estar sujetos al código de ética y más no a un procedimiento sancionador. Son cuestiones totalmente excluyentes. En una oportunidad he sido presidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima y en consecuencia tengo muy claro ambas conductas, el procedimiento sancionador y lo que son la ética y la probidad. Por estas consideraciones, señor presidente, dignos magistrados, dignos integrantes de este tribunal, solicito a nombre de mi patrocinado se declare fundado el recurso de apelación, se revoque la resolución recurrida y se absuelva de los cargos que se le atribuyen por el órgano instructor. Muy bien, muchas gracias. Hemos oído el informe oral. Vamos a deliberar. Me falta el tercer por eso le pregunté, presidente, si había sido separado. Ya tenemos 20 minutos ya. Lo sé, presidente. ¿Podría usted acabar en 3 minutos, por favor? Presidente, usted como un eminente constitucionalista sabe que eso recorta el derecho de defensa. No recorto nada. Usted pidió 20 minutos, le hemos dado 10 y vamos escuchando los 20 minutos. Yo pedí 20 minutos por cada uno, presidente. Sí, bueno. Derogaría que concluya en 3 minutos, por favor. Mal comienzo, presidente, para un tribunal que va a administrar este tipo de conductas a nivel nacional. Deberíamos ser garantistas y la tutela administrativa es fundamental. El debido procedimiento es una piedra angular del derecho constitucional, doctor Aníbal Quiroga, con todo el respeto que se merece. Gracias, señor presidente. De los cargos que se le imputan a mi patrocinado, se le imputan que haber firmado un acta de ampliación por 45 días, de que no estaba presupuestado los montos para la adquisición de este bien y que había acreditado a un ingeniero de Luz del Sur. En primer lugar, sí estaba presupuestado. Estaba presupuestado desde el año 2010 la adquisición de este bien, tanto como se demuestra en el memorándum 95 de mayo del 2011 en la ejecución presupuestaria de selección a través de la fuente de financiamiento a recursos determinados. Esta es una adquisición que se hacía a través del programa de modernización y plan de incentivos de mejora de la gestión municipal y en consecuencia estaba sujeto a la transferencia del gobierno nacional. No es fondo de compensación municipal, no son recursos propios. Y la transferencia del gobierno nacional estaba establecido en el decreto supremo 02, que iba a ser en marzo y en el mes de septiembre. En consecuencia, cuando se firma la ampliación del plazo de ejecución es porque en ese momento no había disponibilidad presupuestal, porque la segunda transferencia todavía iba a venir en el mes de septiembre. Sí estuvo consignado el monto dentro del presupuesto institucional de apertura del año 2011. Al mismo tiempo, en el año se evidencia en el certificado de crédito del 21 de septiembre del 2011 que recién se le hace la transferencia. Es decir, el proceso de selección terminó, o sea, había que ejecutarlo, pero en ese momento no había disponibilidad presupuestal. En la etapa inicial de elaboración de bases y todo, mi patrocinado no participó porque no trabajaba en la municipalidad y también se le quiere atribuir el plazo de los 25 días, con lo cual es un gravísimo error. Entonces, lo que se le atribuye en patrocinado es, usted amplió el plazo a 45 días después de haber otorgado la buena prueba para la ejecución. Sí, señor. ¿Por qué? Porque no había disponibilidad presupuestal, porque el gobierno nacional no había cumplido con la transferencia correspondiente.
porque esto era un plan de modernización de incentivos. Se señala por el órgano instructor de que no estaba presupuestado, lo cual es un error. Desde el año 2010 sí estaba presupuestado y en el 2011 también estaba presupuestado. Y tanto está en las órdenes de servicio del CIAF del 2010, en la cual la orden de servicio 649-2010 del CIAF, donde la provisión de la instalación de la red subterránea y medición para poder llevar a cabo esta adquisición. Y el decreto de urgencia 012-2011 fue derogado después que se suscribió el acta. Y aquí es una crítica, un cuestionamiento que se le hace a mi patrocinado. Si el decreto supremo 012 que establecía estas transferencias fue derogado después de 2 días que usted firmó el acta, ¿por qué no corrigió el acta? El acta ya había sido firmado antes cuando estaban estas restricciones de las transferencias y la transferencia estaba establecida que iba a ser en septiembre. Mi patrocinado al momento de la suscripción del acta no sabía que el decreto supremo 02 iba a ser derogado. Y en consecuencia se dictaron otros dispositivos de carácter presupuestal, pero que evidentemente no tienen por qué atribuírsele a él, porque en todo caso la ley no tiene efectos retroactivos, pues. Y la retroactividad es de carácter benigna. Y en consecuencia, en materia penal y en materia sancionadora con mayor razón, si se firmó el acta estando vigente el decreto supremo 012 que establecía las restricciones, en consecuencia no se le puede decir, después salió una nueva norma, ¿por qué usted no implementó, por qué usted no hizo con esa nueva norma? Y finalmente, sobre la acreditación del supuesto ingeniero por parte de Luz del Sur, este es un hecho que se produjo posteriormente y que no es un hecho imputable a mi patrocinado, porque evidentemente fue para llevar a cabo la instalación del bien que se había comprado. Por estas consideraciones, señor presidente, dignos magistrados, en representación de mi patrocinado Carlos Alberto Troncos Paucar, solicito muy respetuosamente a este digno colegiado y pido las disculpas del caso por el exceso del tiempo, pero son 3 patrocinados y a los 3 se les pretende sancionar con sanciones muy graves. Solicito se declare fundada el recurso de apelación, nula la resolución recurrida. Termino, presidente, con esta exhortación. Es verdad que hay que hacer una persecución en la administración pública a todo lo que sea actos de corrupción, pero también en la administración pública se peca mucho por desconocimiento, y lo único que se les puede atribuir a mis patrocinados en el primer caso es que en base al principio de presunción de veracidad confiaron en que la carta fianza era de una entidad que estaba adscrita a la subtendencia de Banca y Seguro, y en el caso de mi segundo patrocinado, mi tercer patrocinado, no hay un hecho concreto que se le pueda demostrar. En consecuencia, necesitamos hacer el esfuerzo de que las conductas que sean sancionables sean aquellas por infracción a la norma. Lamentablemente, los dispositivos son muy gaseosos y son imprecisos. Ya el Tribunal Constitucional, no solo no todavía en estos casos, en el caso del 276, Ley de Bases de la Carrera Pública, el Decreto Supremo 005-90 PCM, ha dicho que las conductas deben estar debidamente establecidas en la norma. ¿Qué cosa es conducta sancionable? No puede ser un criterio abierto, porque si es un criterio abierto se presta a interpretaciones, y al prestarse interpretaciones estamos expuestos a poder sancionar a personas que no merecen una sanción y que de repente simplemente se trata de alguna omisión que en este caso no ha habido, y ruego muy respetuosamente a este honorable colegiado que se sirva a absolver a mis patrocinados, toda vez que las sanciones que se le pretende atribuir es de 4 y de 3 años. Por estas consideraciones, señor presidente, reitero lo manifestado y agradezco su paciencia por haberme permitido exponer los 3 casos ante este colegiado. Muy bien, muchas gracias. El informe entonces ha concluido. Vamos a deliberar.